No debe suavizarse el tono de la verdad. No debe disimularse el mensaje para este tiempo. Resulta que hoy en día estamos en un tiempo que se busca contemporizar y llevarse bien con todos. Estamos en una época en que entre los cuerpos religiosos, entre las iglesias, se busca un acercamiento, cooperar unos con otros. Hasta hay un movimiento muy poderoso en el mundo cristiano, tanto católico como protestante, que se llama el movimiento ecuménico, el ecumenismo. ¿Y qué es el ecumenismo? Que todos se unan, que todos sean uno. De ahí viene ecumeni. Ecumenismo quiere decir para que todos sean uno. Es decir, todos los cristianos debemos unirnos y trabajar unidos. No está bien que el mundo cristiano esté dividido, porque hay una iglesia que la metodista y que la luterana y que la bautista y que los cristianos y que los discípulos de Cristo y que la iglesia de Dios y que la iglesia apostólica, y ahí usted tiene un montón de iglesias. El ecumenismo dice, ese es un mal testimonio para el cristianismo. Si somos todos cristianos, debiéramos ser uno solo y no estar divididos. Y el ecumenismo busca minimizar las diferencias y basándose en los puntos comunes de doctrina, en las cosas que tenemos en común todos los cristianos, pues unificarnos. Por ejemplo, todos los cristianos decimos creer en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, pues ya tenemos un punto en común. ¿Por qué vamos a estar separados? Todos los cristianos decimos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Todos los cristianos creemos que Jesús es el Hijo de Dios que fue enviado a este mundo para salvarnos. Todos creemos que Él murió en una cruz por nuestros pecados. Todos creemos que Él resucitó, que ascendió al cielo. Pues eso es lo que nos tiene que unir. Somos cristianos. No debiera haber diferencias. Imagínense que en medio de este ambiente de ecumenismo se levante alguien anunciando: Babilonia, la ramera, las hijas son iguales que la madre, son prostitutas, es la iglesia falsa, apártense de ella. ¿Cómo cae eso dentro de un ambiente ecuménico? ¿Quiénes van a ser vistos mal? Los que proclaman ese mensaje, diciendo que Babilonia es la iglesia que cayó, la iglesia madre. Vayan a Apocalipsis, capítulo 17. Y recuerden que el mensaje del segundo ángel que ya leímos dice: ha caído Babilonia, la gran ciudad. Ha caído. ¿Por qué? Porque ha dado beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y en Apocalipsis capítulo 17 dice, versículo 1, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá, te mostraré la condenación, la sentencia contra la gran ramera. La palabra ramera quiere decir prostituta, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado
los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer, versículo 4, estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria, borracha de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Ahora aquí el ángel le explica a Juan que Babilonia es una mujer que está sentada sobre una bestia. Por eso el mensaje del segundo ángel dice: ha caído Babilonia. Y el mensaje del tercer ángel dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen. Y si ese es el mensaje que Dios dio al pueblo adventista para proclamar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿qué problema? Porque ahora tenemos que desenmascarar a la madre y a las hijas. Vean qué duro. Tenemos que decir quién es Babilonia, quiénes son sus hijas, que son iguales que la madre, ramera, porque han apostatado, han fornicado. Entonces hay que ir a la Biblia a explicar lo que es la fornicación. ¿Y a qué se refiere? Hoy mi tema no es el mensaje del segundo ángel, ese vamos a comenzar recién el sábado que viene con Babilonia. ¿Y quién es Babilonia? Pero solo les estoy mostrando cómo este mensaje que tiene que ser dado al mundo es un mensaje que separa. Por eso dijo el ángel, ese es el tercer ángel, ese es el ángel que va a separar el trigo de la cizaña. Es un mensaje que causa división. Y lo contrario a división es ecumenismo, unión. ¿Por qué creen ustedes que este mensaje no es popular? Y muchos de los que lo escuchan dicen: no escuchen al loco ese que habla por la televisión. Porque es un mensaje duro y es un mensaje cortante. Ya dije, la próxima semana vamos a entrarle a esto. Pero todos ustedes saben quién es la madre, ¿verdad? Esa mujer, ¿quién es? La iglesia grande. Y por más que sea ramera, a nadie le gusta que le digan: tu madre es una ramera, una prostituta. Aunque sea verdad, es como decirle a un ser humano: tú eres un hijo de de prostituta. Porque si tu mamá es una una prostituta, pues tú eres un hijo de ¡ay, ay, ay! ¿Se imaginan? Está muy fuerte. Es demasiado fuerte, demasiado duro. Pero está en la Biblia.
Y es el mensaje que tiene que ser dado al mundo para que la gente despierte y se dé cuenta cómo lo han engañado. Si tú encuentras que alguien te ha estado engañando toda la vida, si eres cristiano no vas a decir eso. Pero si no eres cristiano vas a decir, tú eres un hijo de perra. Mira lo que me has estado haciendo engañándome toda la vida. ¿Comprendes? Entonces es un mensaje cortante, es un mensaje que divide. Y aquí dice que el diablo ha creado un estado de cosas para parar la proclamación de este mensaje, que no se dé. Y ese estado de cosas es exactamente lo que el diablo está logrando para que el mismo pueblo que fue llamado por Dios para proclamar este mensaje, no lo digan. Si vas a hablar del mensaje de los tres ángeles, hazlo aquí en un grupo, pero no vayas a salir por televisión hablando de esto. Porque eso nos va a crear un mal nombre. Si alguien pone en una cartelera, allá en una carretera de esas pancartas, y pone este mensaje, no es buenas relaciones públicas, y enseguidita se quejan, está atacando a las otras iglesias. Y estamos en un ambiente ecuménico y no se puede estar atacando a las otras religiones. Es decir, hermanos, que la tarea que Dios nos ha dado no es nada fácil. Por eso dice que hay que sostener los brazos de los que se atreven a predicar este mensaje. Porque hay un ataque abierto del enemigo contra esto. Esta cita que acabamos de leer dice, no debe suavizarse el tono de la verdad. No debe disimularse el mensaje para este tiempo. Y aquí la expresión que usa Ellen White es muy particular. En inglés dice esta palabrita que se traduce como disimularse el mensaje. ¿Saben cómo dice en inglés? The message must not be muffled. Muffled. Sí, aquí tengo, hermano. Gracias. The message must not be muffled. Ajá. Un muffle en inglés es lo que le ponen al carro para que no haga ruido. El silenciador en español. Pero en español así mal hablado, al estilo pocho, ¿verdad? Dicen el mofle. El mofle del carro. Y viene de muffle en inglés. Muffle es el silenciador. Pero la mensajera del Señor dice, este mensaje de los tres ángeles no se le puede poner un silenciador. No se le puede poner un muffle. ¿Para qué se le pone un muffle a un carro? ¿Para qué? Para que no haga ruido. Le ponen el muffle y entonces el carro pues no hace ruido. Pero cuando se le rompe el muffle o cuando se lo sacan al silenciador, anda el carro pues tirando ruido y toda la gente se voltea a ver. ¿Qué es eso? Pues el mensaje de Dios no puede tener muffle. Es decir, sí, hay que hacer ruido y toda la gente debe voltearse para ver de dónde viene el ruido. Por eso les digo que no es un mensaje fácil de dar. Es ofensivo para muchos. Se sienten golpeados. Y si no, traten con su familia y díganle, ¿tú sabes quién es la bestia? A ver qué pasa si se lo dicen así abiertamente. ¿Tú sabes a qué se refiere la Biblia cuando dice la bestia? Y la mujer que está sentada sobre la bestia, ¿tú sabes quién es? Es muy duro.
pero es la verdad. Y alguien tiene que decir la verdad. Por eso Apocalipsis 14, el versículo 9 dice, el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz. ¿Cómo es que se va a dar este mensaje? A gran voz. Y gran voz no es por aquí, por abajito. Vente que te voy a decir algo, ven. No, a gran voz es a puro pulmón. A gritos. Gran voz. Estridente. Que se escuche. Ponerle un silenciador no es lo que Dios quiere. La hermana dijo la palabra bozal. Bozal. ¿Y para qué se le pone un bozal al perro? Para que no ladre. Bueno, para que no muerda también, ¿verdad? Pero cuando un perro ladra, ladra mucho y los vecinos se quejan, le ponen el bozal para que no pueda ladrar. Pero el mensaje, dice la mensajera del Señor, no debemos permitir que el diablo se salga con la suya. Debemos precavernos de sus planes y métodos. No debe suavizarse el tono de la verdad. No debe disimularse el mensaje para este tiempo. Al contrario, dice ella, el mensaje del tercer ángel debe ser fortalecido y confirmado. El capítulo 18 de Apocalipsis revela la importancia de presentar la verdad no en términos mesurados, medidos, suaves, sino con valentía, fuerza y poder. Ha habido demasiados rodeos en la proclamación del mensaje del tercer ángel. El mensaje no ha sido dado tan clara y fuertemente como debiera haber sido proclamado. ¡Wow! Sí, porque el diablo se ha encargado de poner el bozal y él ha creado una circunstancia, un ambiente en el cual esto no se mira bien. Y entonces dicen, no, mejor no hables de eso. Miren, yo les voy a contar una experiencia personal. Pero antes de contarle esto que me pasó a mí, con respecto a no predicar el mensaje, que no lo predique, les voy a leer esta cita. Bajo el título Expresiones de los que no predican el mensaje del tercer ángel, dice así: la verdad presente, eso está en manuscrito 33 de 1897. Dice, la verdad presente, el mensaje especial dado a nuestro mundo para este tiempo, el mensaje del tercer ángel que abarca los primeros dos, debe ser proclamado ahora como nunca antes. No hay excusa para el que diga, yo no quiero saber nada de andar predicando estos mensajes especiales. Yo solamente predicaré a Cristo. No hay excusa para eso. Termina diciendo la cita, nadie puede predicar a Cristo y presentar la verdad tal cual es en Jesús, a menos que presente las verdades que deben ser traídas ante el pueblo en el momento presente, cuando desarrollos de tal magnitud están sucediendo en el mundo. Miren lo que está pasando en el mundo.
No se puede entonces callar la verdad. Es el mensaje de los tres ángeles, el que debe ser dado en esta tierra ahora, y no hay excusa alguna para no proclamarlo. No hay excusa para el que diga, yo no quiero saber nada de estos mensajes, solamente predicaré a Cristo. ¿Y cómo voy a predicar solo a Cristo si Cristo fue el que dio estos mensajes? Y si yo no los quiero proclamar es mentira, no estoy predicando el mensaje de Cristo. Estoy predicando lo que yo quiero y no lo que Dios me dio para predicar. Les voy a contar una experiencia de mi propia historia. Muchos de ustedes no saben que yo fui pastor de la Iglesia Adventista de la organización por 34 años. Toda mi vida. Pastor de la conferencia. Hoy no voy a contar mi historia, no. Pero solamente les digo que fui llevado ante el Sanedrín 17 veces a lo largo de varios años. Y cada vez que iba era, creas problemas donde vas. Se divide. El mensaje que tú predicas es demasiado divisivo. Y les voy a contar una de las experiencias. Me llevaron ante la Junta de la División Norteamericana, allá en Washington, D.C., acusado de que cuando yo iba, porque me invitaban de distintos lugares a predicar, que yo llegaba y los hermanos venían a escuchar la predicación, luego volvían a sus iglesias y le decían a sus pastores, ¿y por qué ustedes no están predicando el mensaje de los tres ángeles? Y en esa reunión me dijeron, tú estás causando división. Llegas a un lugar y los hermanos comienzan a acusar al pastor de que está mal. Es que tú atacas a los pastores. Yo dije, pero hermanos, ¿cómo voy a atacar a los pastores si lo único que yo hago es predicar el mensaje de los tres ángeles? Sí, pero los hermanos vuelven de tus reuniones que te escuchan diciendo, ¿y por qué los demás pastores no están predicando eso? Pero ese no es mi problema, ese es el problema de ellos que no lo predican. ¿Por qué tengo la culpa yo? No, tú tienes que suavizar tu mensaje, así mismo. Miren, en esa reunión mi esposa me acompañó, pero en ese momento yo estaba estudiando en la Universidad de Andrews, hace años atrás. Todavía era pastor de la organización. Y mientras estaba estudiando, tenía mi membresía en la Iglesia Adventista de la Iglesia Hispana de donde estaba la Universidad de Andrews. El pastor de esa iglesia era mi pastor porque yo era miembro de esa iglesia, porque estaba estudiando, no tenía una iglesia a mi cargo. Pero me invitaban a predicar de todas las iglesias. Y yo iba a predicar, a tener campañas. El pastor de mi iglesia lo invitaron para que fuera a esa reunión a donde se iba a tratar mi caso de por qué yo creaba división en la iglesia adventista. ¿Por qué yo dividía? Y me recuerdo, y mi esposa estuvo presente allí y ella les puede contar la historia. Ese pastor que iba más bien como para dar testimonio de mí, porque era mi pastor, ¿verdad? Para decir quién yo era y que me conocía, dijo delante de toda la reunión de los pastores, ante la Junta de la División,
Yo ya le he dicho al pastor Gambetta que deje hablar tanto de la bestia y de la ramera y de Babilonia y de las hijas de la ramera y que predique a Cristo. Si predica a Cristo no va a tener problema. Era mi pastor y me estaba diciendo eso delante de toda la junta de la división. Y les voy a mostrar cómo hizo. Desgraciadamente no puedo hablar sin el micrófono, pero me van a tener que escuchar sin el micrófono. Hizo así las manos. Desde el principio hasta el final. Predica a Cristo. Predica a Cristo. Y le hizo así con los dedos. No te salgas de eso. Porque son tus mensajes los que causan revolución. Son tus mensajes los que dividen. Pero si tú predicas a Cristo, no vas a tener problemas. Yo tuve que contestarle, no son mis mensajes. Son los mensajes que Dios dio para que diéramos. Sí, eso es cierto, pero aún no ha llegado el momento de estar atacando. Eso que les cuento le pasó a este servidor. Y justamente me recomendaron que le bajara el tono al mensaje. Que no fuera tan directo. No necesitas estar causando revolución donde vas. No hables tanto del Apocalipsis y de las bestias de Daniel. Mejor predica el Evangelio. Lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es lo importante. Mi respuesta fue, ¿cómo puedo predicar el Evangelio sin predicar la revelación que Jesús dio en el libro que se llama La Revelación de Jesucristo? El Apocalipsis se llama La Revelación de Jesucristo. Y si Él reveló ese mensaje, ¿cómo yo puedo predicar de Cristo y no predicar lo que Él dice que tiene que ser proclamado a voz en cuello? No puedo. Tengo que predicar lo que Jesús dice que tenemos que predicar. Y el pastor me responde, Pastor Gambetta, es mi humilde consejo. Deje de estar predicando tanto de profecía y predique el Evangelio. Duro, duro. Gracias a Dios, que Dios siempre tiene a siervos suyos fieles donde quiera. Y ahí mismo, en esa reunión, se levantó uno de los dirigentes de una conferencia y delante de todos dijo, yo no sé lo que le están acusando al pastor Gambetta de que él divide, porque aquí, en Nueva York, donde él viene más a menudo, porque yo iba todos los meses a predicar en algún lugar, en alguna iglesia en Nueva York, dice, él ha venido decenas de veces aquí y aquí no hay ninguna división. Y le dijo al que había dicho que yo dividía, dice, yo pienso que la división, le dijo él, viene de que ustedes atacan y no quieren ese mensaje. Y como él lo anda predicando,
Ustedes se rebelan contra el mensajero, pero el mensaje es de Dios y no lo podemos negar. Ahí mismo se levantó. Yo no tuve ya ni que defenderme porque se levantó quien me defendiera en el nombre del Señor. Ese pastor ya murió, pero él dijo allí delante de todos los dirigentes, ¿saben por qué hay división en sus conferencias y hay discusión sobre Gambetta? Porque son ustedes los que causan la división. Ustedes no quieren que se predique el mensaje profético. Ustedes atacan ese mensaje y por ende al mensajero. Si el pastor Gambetta va y predica un mensaje de profecía, los hermanos vienen de vuelta contentos, pero entusiasmados. Y si alguno de ellos en su celo le dice al pastor, ¿y por qué usted no nos predica esto en nuestra iglesia? Eso dijo este pastor, les dijo a todos allí. Entonces el pastor, celoso, porque le dicen, ¿y por qué usted no predica? Va con la queja a la asociación. Y entonces los dirigentes dicen, sí, ya ven, está causando problemas. Los hermanos están hablando en contra de su pastor que no predica lo que tiene que predicar. Bueno, hermanos, yo no estoy aquí para defenderles, estoy contando una historia de hace muchos años atrás. Eventualmente eso terminó con que este servidor ya no está trabajando en la organización, porque Dios me dio la libertad de poder hablar libremente el mensaje que Dios quiere que se proclame, sin que nadie me tenga que decir lo que tengo que predicar, sino solamente Dios en su palabra. Solo les cuento esa historia no para ponerme yo como ejemplo, al contrario. Tengo mucho que mejorar en mi vida, pero una cosa les puedo decir. Prefiero morir antes que dejar de proclamar este mensaje. No tiene razón de existir la iglesia adventista si no proclamamos este mensaje. Para eso nos levantó Dios como pueblo. Esa fue la misión que nos dio. Y dijo, nada debe desviarnos de proclamar este mensaje. También la mensajera del Señor escribió, y se los acabo de decir, los que no quieren predicar el mensaje de los tres ángeles dicen, yo predico a Cristo. Como que el mensaje de los tres ángeles no es el mensaje de Cristo. Y Elena de White dicen, no se puede predicar a Cristo si no proclamamos el mensaje de los tres ángeles, porque ese es el mensaje que Cristo dio para que sea dado en esta época de la historia del mundo. Ese es el mensaje que debe proclamarse. Entonces el mensaje de los tres ángeles es muy importante y es el último. ¿Por qué? Porque después de eso Juan vio una nube blanca y en la nube venía el Hijo del Hombre a recoger la cosecha. ¿Por qué es tan importante este mensaje? Porque la mensajera del Señor dice, este es el mensaje que separa, es el mensaje que causa división. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Búsquenlo, San Mateo, capítulo 10. Mateo, capítulo 10, versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán
los de su propia casa. El mensaje de Cristo trae disensión. El mensaje de Cristo trae división. Y Cristo dice: a eso yo vine, a causar división. Entonces no nos sorprendamos si el mensaje que Dios nos ha dado nos hace que no seamos populares, que no seamos monedita de oro para caerle bien a todos. Dios nos llamó a dar este mensaje. Y si estos callaren, dijo Cristo, las piedras clamarán. Dios no me necesita a mí, yo necesito a Dios. Y si yo no proclamo el mensaje que Él me da, Él se va a buscar otro que lo haga. Pero ay de mí si no proclamo este mensaje. Ay de mí si no soy fiel al llamado que Dios me ha dado. Y esto va no solo para mí, va para ti también y para ti, cada uno de nosotros. A esto nos ha llamado Dios. Y aunque el mensaje sea duro, difícil y nada popular, lo tenemos que dar. Y les digo algo más. Este es el mensaje que despierta las conciencias de la gente. Los que ven y escuchan por televisión dicen: a mí nunca me hablaron estas cosas, a mí nunca me dijeron eso, yo no sabía estas cosas. Qué bueno que ahora me abrieron los ojos. Dios sabe cuál es el mensaje que va a despertar las conciencias en este tiempo. El mensaje suave, el mensaje que predican todos, por más bonito y hermoso que sea, no es el mensaje que sacude. Lo que sacude es señalar el pecado. Lo que hizo Natán con el rey David: tú eres el hombre, tú eres ese hombre. Y la mensajera del Señor dice que nuestros mensajes deben ser directos al corazón, mostrando lo que está malo, para que nos lleve al arrepentimiento y a hacer cambios en nuestra vida, así como hablamos en esta mañana. No alcanza con arrepentirse, hay que convertirse, hay que hacer cambios en nuestra vida. Y el mensaje de los tres ángeles no solo debe ser creído, no solo debe ser proclamado, debe ser vivido, debe causar, efectuar cambios en nuestra vida, nos debe llevar a cambiar nuestro carácter, a ser como Cristo, que es manso y humilde de corazón. Este año, este servidor está dando la matutina cada día en el canal. ¿Sí la vieron? Y el libro que estamos estudiando se llama Reflejemos a Jesús. Es un libro precioso. Y allí leí yo donde dice que de nada sirve que tengamos la verdad si nuestro carácter no está de acuerdo con esa verdad. Si no ha cambiado la verdad nuestra vida, nuestro carácter y nuestro corazón, ¿para qué lo proclamamos? Primero el mensaje debe hacer efecto en mi vida y debe llevarme a hacer esos cambios en mi propia vida para que entonces yo pueda hablarles a los demás. Si el mensaje no me cambia a mí, entonces no es un mensaje válido. Pero el mensaje es válido, el problema soy yo. Necesito pedirle al Señor que el mensaje se haga parte de nosotros, que nos transforme. Porque el testimonio más grande del cristianismo es la vida de los que dicen ser seguidores de Cristo. No es tanto lo que se enseña, sino lo que se vive. Y si nuestra vida está en armonía con el mensaje, entonces el poder del mensaje va a crecer
y se va a hacer en voz alta. Porque no solamente decimos con los labios, pero vivimos con la vida. Por eso vimos esta mañana que el juicio está basado en lo que somos, no en lo que decimos ser. Y el mundo cristiano cree que con decir yo creo en Cristo ya estuvo. Pero yo creo en Cristo me salva siempre que crea en Cristo lo suficiente para creer que Él tiene el poder para transformarme. Porque Cristo dijo que el que no naciere de nuevo no va a entrar al reino de los cielos. Y si Cristo no tiene el poder para transformarme, entonces yo no creo en el evangelio verdadero. Porque el evangelio verdadero me dice que Él va a tener un pueblo celoso de buenas obras. Leamos nuestro último versículo en esta noche. Y está en el libro de Tito. Tito. Es un libro pequeñito de solo 3 capítulos. Escrito por el apóstol Pablo a Tito. Y en Tito capítulo 2 dice así. Versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Cómo somos salvos? Por gracia. Por gracia. La gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres para salvación, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Para qué Cristo murió? ¿Para qué se entregó? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ese es el propósito por el cual Cristo vino a este mundo, para limpiarnos, redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio suyo, celoso de buenas obras. Que el estudio del mensaje de los pilares de la fe adventista no solamente nos convenza, sino que nos convierta. Que pueda lograr cambios en nuestra vida. Eso es lo que el Señor anhela. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a cantar nuestro último himno y así pedirle al Señor que Él grabe este mensaje en nuestros corazones y nos transforme por el mensaje de la verdad presente. Himno número 169. Cuando suene la trompeta. Les quiero decir, hermanos, que el próximo sábado, mientras buscan el himno, por la tarde vamos a estar recibiendo las instrucciones para todos los que van a servir al Señor en este año en la iglesia. Y vamos a ir a la iglesia de Fullerton a recibir la instrucción de todos los que tengan cargos. La dirección de la iglesia de Fullerton, si gustan anotarla, es 2341 West Orange Thorpe. Repito, 2341 West Orange, como naranja, Orange, Thorpe Avenue en la ciudad de Fullerton. Lo busqué en mi celular, en el GPS, y de aquí, de donde estamos en este lugar, toma 25 minutos llegar allí.
El sábado que viene no vamos a tener culto por la tarde aquí. Va a ser el culto allá. Vamos a tener el Congreso del Evangelio Eterno y sí, el pastor Gambetta va a predicar, pero va a predicar allá. Todos ustedes están cordialmente invitados. Cantemos ahora el himno. En las páginas sagradas de la historia de la salvación, nos encontramos con momentos en los que el cielo se abre para revelar el propósito oculto desde la fundación del mundo. Imaginemos por un momento la escena de los profetas de la antigüedad, hombres que, a pesar de sus flaquezas, fueron llamados a ser los portavoces de lo eterno en medio de la fugacidad del tiempo. Ellos no hablaban por impulso propio, sino que eran movidos por el Espíritu Santo, aquel que escudriña las profundidades de Dios y las comunica al corazón humano con una urgencia que no admite indiferencia. La Biblia, desde sus albores en el Génesis hasta la visión apocalíptica del Apocalipsis, no es simplemente un compendio de leyes o un registro cronológico de eventos, es, en su esencia más pura, el testimonio viviente de un Dios que busca incesantemente rescatar a su creación del abismo del pecado. Este hilo conductor de redención, que atraviesa los siglos, cobra una relevancia particular en nuestro tiempo, un periodo que la profecía bíblica describe con sombras densas pero iluminado por una luz singular. Al estudiar las Escrituras, nos damos cuenta de que el mensaje no fue cerrado con el último versículo del canon, sino que su aplicación y su luz se intensifican conforme nos acercamos al encuentro final con el Cordero. Es aquí donde la figura de la mensajera del Señor, Elena de White, se convierte en un faro indispensable. Ella misma, humilde en su origen pero elevada en su llamado, testificó incansablemente que sus escritos no venían de sabiduría humana, sino que eran una luz menor destinada a guiarnos hacia la luz mayor, la palabra inspirada de Dios. Al leer sus páginas, en obras como La verdad presente para el mundo hoy, percibimos el peso de una responsabilidad que es, simultáneamente, un privilegio asombroso. La verdad presente no es una novedad que contradiga al pasado, es, más bien, la adaptación de los principios eternos a las crisis específicas de nuestra generación. ¿Por qué debemos predicarla? Porque el mundo, sumido en una confusión de voces y filosofías fragmentadas, tiene sed de una certeza que no dependa de las arenas movedizas de la opinión humana, sino de la roca firme del testimonio divino. Conocer esta verdad es entender el mecanismo de la gran controversia entre el bien y el mal, un conflicto que no es una abstracción teológica, sino una realidad que se desarrolla en los rincones más profundos de nuestra vida cotidiana, en nuestras decisiones, en nuestros hogares y en nuestra relación con el prójimo. El fundamento de este mensaje es, sin lugar a dudas, Jesucristo y su justicia. Cualquier intento de interpretar la profecía o de proclamar un mensaje final que no tenga como centro la cruz del Calvario, está destinado a desmoronarse bajo el peso de su propia inconsistencia. Elena de White nos recuerda constantemente que la justificación por la fe es el mensaje que el mundo necesita desesperadamente escuchar. No es una doctrina seca para ser guardada en estantes polvorientos, sino una experiencia vibrante de transformación que capacita al creyente para mantenerse en pie en un tiempo de prueba inminente. La autoridad de estas revelaciones no descansa en la sagacidad intelectual de la mensajera, sino en la fidelidad con la que reflejó la voluntad del Maestro, aquel que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Al contemplar la estructura de este llamado, comenzamos a comprender que no somos espectadores pasivos de la historia, sino participantes activos de un desenlace que tiene implicaciones eternas para el destino de las almas. Al profundizar en los cimientos de esta verdad, debemos considerar el carácter inmutable de la ley de Dios como el espejo del amor divino. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, se nos invita a contemplar la gloria del Señor a cara descubierta para ser transformados a su misma imagen. Esta transformación no ocurre en el vacío, sucede cuando el creyente se coloca bajo el amparo de la luz profética que Dios ha provisto para estos días postreros. Elena de White, en sus escritos, enfatiza una y otra vez que la ley moral, resumida en el Decálogo, es el fundamento de nuestro compromiso con el cielo. No es un yugo de esclavitud, como algunos pretenden sugerir en su falta de entendimiento, sino el marco mismo en el que se desarrolla la verdadera libertad cristiana. La mensajera del Señor nos enseña que el espíritu de profecía actúa como un intérprete confiable de esta ley, ayudándonos a ver más allá de la letra fría para comprender el corazón del legislador.
Es imperativo reconocer que vivimos en una época donde el relativismo moral intenta erosionar los cimientos de la fe. Ante este panorama, el mensaje adventista se levanta con una claridad inconfundible, recordándonos que el séptimo día, el sábado, es el monumento conmemorativo de la creación y la señal de nuestra lealtad al único Dios verdadero. Elena de White subraya con elocuencia que este día de reposo no es meramente una institución judía olvidada por la gracia, sino un regalo perpetuo para toda la humanidad, una cita semanal de amor entre el Creador y su pueblo. La verdad presente para el mundo hoy incluye, forzosamente, el llamado a restaurar el honor de este día, que representa nuestra aceptación del poder creativo de Dios y nuestra dependencia absoluta de su gracia. Al predicar este mensaje, no estamos promoviendo un legalismo vacío, sino una adoración profunda que reconoce la soberanía de aquel que dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Consideremos la naturaleza del espíritu de profecía en relación con las Escrituras. Muchas veces, el enemigo de las almas ha intentado desvirtuar esta provisión divina, sugiriendo que la mensajera del Señor buscaba añadir contenido al canon bíblico. Nada podría estar más alejado de la realidad, tal como ella misma lo testificó en sus libros. La luz menor fue enviada por el mismo Dios que inspiró a Moisés, a Isaías y a Juan el apóstol, con el propósito específico de dirigir nuestras miradas hacia la luz mayor, que es la Biblia. Si la Biblia es la brújula que nos orienta en el vasto mar de la historia, el espíritu de profecía es la luz del faro que nos señala los arrecifes invisibles y la entrada segura al puerto. Ignorar esta provisión es navegar por nuestra propia cuenta, exponiéndonos a las tormentas de la confusión doctrinal que caracterizan este tiempo del fin. Por tanto, nuestro deber como herederos de esta luz es conocerla profundamente. No basta con citar fragmentos fuera de contexto para validar una opinión personal, se requiere un estudio diligente, humilde y orante. La mensajera del Señor escribió miles de páginas de instrucción, consejo y reprensión, siempre con el objetivo de elevar el estándar del carácter cristiano. Cuando leemos sus relatos, percibimos la mano de un Padre Celestial que se preocupa hasta por los detalles más pequeños de nuestra vida. Ella nos invita a abandonar los hábitos que nublan nuestro entendimiento y a buscar una santidad que sea reflejo directo del carácter de Jesús. Esta es la verdad presente, un mensaje que nos llama a salir del desierto del pecado para entrar en la tierra prometida del carácter transformado, fundamentado en la roca de la Biblia y guiado por la voz profética que ha sido otorgada para consuelo y dirección de la Iglesia remanente. Es en este contexto de urgencia espiritual que debemos comprender la naturaleza de la batalla que se libra ante nuestros ojos. La Biblia no oculta la realidad de la gran controversia, al contrario, la expone con una crudeza que debería despertarnos de nuestra complacencia. El profeta Daniel, en el capítulo 12, versículo 4, recibió la instrucción de cerrar las palabras y sellar el libro hasta el tiempo del fin, señalando que muchos correrían de aquí para allá y la ciencia se aumentaría. Elena de White, al desglosar estos pasajes, nos hace notar que el incremento del conocimiento técnico y científico en nuestro mundo no es casual, sino parte del escenario preparado para el despliegue final de los eventos proféticos. Nosotros, los que profesamos conocer la verdad presente, no podemos permanecer estáticos mientras el mundo se precipita hacia una crisis de dimensiones cósmicas. Predicar esta verdad hoy requiere una valentía que solo nace de una comunión íntima con el autor de toda profecía. Esta verdad no es una posesión privada, es un depósito sagrado confiado a un pueblo que ha sido llamado a salir del error y proclamar las buenas nuevas con una fidelidad inquebrantable. La mensajera del Señor advierte con frecuencia sobre el peligro de la tibieza, ese estado espiritual en el que el creyente se siente satisfecho con su conocimiento intelectual, pero carece del fervor que impulsa a la acción misionera. La historia de los pioneros, aquellos que con poco más que una fe ardiente y una comprensión clara de la palabra establecieron los fundamentos de este movimiento, debe servirnos de acicate. Ellos comprendieron que el mensaje del tercer ángel era la última advertencia de misericordia para un mundo al borde del juicio. ¿Es acaso nuestro mensaje menos urgente hoy, cuando vemos que los eventos predichos se cumplen con una rapidez vertiginosa? La verdad presente, en su esencia, es el mensaje de advertencia que antecede a la parusía, un llamado al arrepentimiento que debe resonar en cada hogar y en cada corazón.
Para entender quién ha revelado este fundamento, es necesario mirar más allá de los instrumentos humanos y reconocer la soberanía de Dios. A lo largo de los siglos, el Señor ha levantado profetas en momentos de oscuridad para restaurar la luz que había sido eclipsada por la apostasía. Elena de White no se presenta como una iluminada independiente, sino como un eslabón en la cadena de los testimonios divinos que comienza con el pacto hecho con nuestros padres y culmina en el sacrificio del Cordero. Su vida fue una constante demostración de sumisión al Espíritu Santo, un ejercicio de entrega que nos enseña que el mayor servicio que podemos rendir a Dios es el de ser vasos limpios y dispuestos. La autoridad de su mensaje, lejos de ser un peso muerto, es una fuente de alivio, pues nos confirma que, incluso en los tiempos más difíciles, el Señor no ha dejado a su pueblo sin una brújula precisa. Al profundizar en estas verdades, descubrimos que el fundamento de todo el edificio teológico es la justicia de Cristo imputada y comunicada. Sin esta doble operación de la gracia, cualquier intento de vivir la ley se convierte en un esfuerzo vano y frustrante. Elena de White insiste en que el carácter del creyente es el único tesoro que llevaremos al cielo, y que este carácter se forma en el crisol de la prueba, bajo la influencia constante del Espíritu. No estamos llamados a la perfección por nuestras propias fuerzas, sino a una entrega diaria que permita que la vida de Jesús sea reproducida en nosotros. Esta es la verdad central que debe impregnar cada sermón, cada estudio bíblico y cada conversación personal. Cuando el mundo nos pregunta por qué tenemos tanta esperanza en medio de tanto caos, nuestra respuesta debe ser la misma que la de los apóstoles: Jesucristo, nuestro Salvador, nuestra justicia y nuestro pronto Rey. Al avanzar en nuestra comprensión, debemos detenernos a reflexionar sobre la naturaleza del remanente. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, se describe a este grupo como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este testimonio, según nos aclara la misma palabra en el capítulo 19, versículo 10, es el espíritu de profecía. Aquí encontramos una conexión vital. La verdad presente no es solo un conjunto de doctrinas, es una identidad profética. La mensajera del Señor, Elena de White, dedica gran parte de sus escritos a definir qué significa ser parte de este remanente en estos últimos días. No se trata de una cuestión de orgullo denominacional o de superioridad moral, sino de una vocación de servicio que implica ser los depositarios de una luz que debe alumbrar a todo el mundo antes del fin. Es una responsabilidad que nos obliga a vivir con una coherencia que el mundo rara vez observa, demostrando que la ley de Dios es, en efecto, la ley de la libertad y del amor. Cuando observamos la historia, desde los días en que el pueblo de Israel salía de Egipto bajo la guía de la columna de nube y de fuego, vemos un reflejo de lo que ocurre hoy. Dios siempre ha provisto guía para su pueblo, y hoy no es la excepción. Los escritos de la mensajera del Señor han sido probados por el tiempo, enfrentando la crítica y el escrutinio, y sin embargo, permanecen inamovibles, guiando a miles hacia la Biblia. Es fundamental entender que quien ha revelado esta verdad es el mismo Espíritu que impulsó a los profetas de antaño a escribir lo que vemos hoy en las Escrituras. Por tanto, despreciar la luz profética que Dios ha puesto en nuestro camino es, en esencia, despreciar la voz del mismo Dios que nos ha extendido un puente de misericordia en medio de la crisis final. La verdad presente para el mundo hoy es la luz que necesitamos para no tropezar en la oscuridad que envuelve a las naciones. Es aquí donde el concepto de la educación cobra un matiz nuevo y profundo. Elena de White enfatiza que la verdadera educación es el desarrollo armónico de las facultades físicas, mentales y espirituales. No se trata de acumular datos para el éxito mundano, sino de preparar el carácter para la eternidad. La verdad que predicamos debe ser comunicada con la misma calidez con la que el Maestro enseñaba a las multitudes en las laderas de Galilea. Cuando hablamos de por qué debemos predicarla, debemos reconocer que el mundo está sufriendo, está desesperado por encontrar respuestas ante la incertidumbre económica, la crisis moral y la angustia existencial. Nosotros poseemos la respuesta, la esperanza del pronto retorno de nuestro Salvador. Pero esta esperanza debe ser anunciada no como una teoría fría, sino como la realidad que puede transformar la vida de un hombre hoy, ahora mismo. Al meditar en el fundamento de este mensaje, nos volvemos inevitablemente a la cruz del Calvario.
Todo el sistema de la verdad presente es una expansión de lo que ocurrió en aquel monte donde el cielo y la tierra se encontraron. El sacrificio de Jesús no fue un evento aislado, sino el momento en que se selló el destino de la rebelión y se aseguró nuestra redención. La mensajera del Señor nos exhorta a pasar una hora de reflexión contemplativa cada día, especialmente sobre los momentos finales de la vida de Jesús. ¿Por qué esta insistencia? Porque al contemplar su amor, nuestra fe se fortalece, nuestra visión se aclara y nuestra voluntad se alinea con la del Padre. Esta es la fuente de donde fluye nuestro poder para testificar. Sin esta experiencia, nuestras palabras no son más que ruido, pero con ella, se convierten en un llamado que puede cambiar el curso de la historia de una vida. Al prepararnos para el siguiente paso, debemos recordar que nuestro mensaje es, ante todo, un mensaje de amor sacrificial que reclama el corazón del hombre para Dios. La responsabilidad de proclamar esta verdad presente conlleva una carga de santidad que no podemos ignorar. A menudo, nos enfocamos en los aspectos teológicos de las profecías, olvidando que el espíritu de profecía es, ante todo, un llamado a la rectitud práctica en el día a día. Elena de White nos recuerda en sus escritos que la religión de Jesús no es un manto que se pone para asistir a los cultos y se retira al regresar a casa, sino un principio vital que regula cada pensamiento, cada palabra y cada acto. ¿Por qué el mundo necesita esta verdad hoy? Porque existe una desconexión alarmante entre el credo que se profesa y la conducta que se exhibe. Cuando el pueblo de Dios vive en armonía con los principios de salud, temperancia y pureza que la luz profética nos ha señalado, el testimonio se vuelve irrefutable. El mundo no necesita más discusiones teóricas, necesita ver a hombres y mujeres cuyos caracteres sean templos vivos del Espíritu Santo. Este fundamento de obediencia, que nace de un amor profundo, es lo que diferencia nuestra misión de cualquier otro movimiento. Al estudiar la Biblia, encontramos que desde el libro de Éxodo, capítulo 20, el Señor estableció su ley no para restringir, sino para proteger la felicidad de sus hijos. La mensajera del Señor despliega este principio con una ternura pastoral, mostrándonos que cada mandato es, en el fondo, una promesa. Si Dios dice no matarás, es porque Él es el autor de la vida y desea que vivamos en paz. Si dice no codiciarás, es porque Él sabe que la satisfacción plena solo se encuentra en Él. Al enseñar estas verdades, estamos revelando el carácter de un Dios que es amor, contrarrestando la falsa imagen de un juez severo que el enemigo ha intentado pintar en la mente de la humanidad durante milenios. Es crucial entender quién está detrás de esta revelación. Muchos escépticos se preguntan cómo una mujer con escasa formación académica pudo escribir con tal profundidad y coherencia sobre temas tan complejos. La respuesta se encuentra en el testimonio bíblico de que Dios escoge lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. La mensajera del Señor fue el instrumento, pero el arquitecto fue el Espíritu Eterno. Ella misma, con una humildad que desarmaba a sus críticos, insistía en que ella solo era un conducto. Este fundamento es inamovible porque no descansa en la sagacidad humana, sino en la inspiración divina que no puede fallar. Reconocer esta autoría nos libera de la dependencia de nuestras propias interpretaciones y nos ubica bajo la autoridad de aquel que conoce el fin desde el principio. Al predicar, debemos hacerlo con el peso de la eternidad en nuestras palabras. La verdad presente no es solo una advertencia sobre lo que vendrá, sino un llamado a la transformación en el presente. La mensajera del Señor nos advierte constantemente que no debemos posponer el desarrollo de un carácter noble para un tiempo más conveniente. El momento de la purificación es ahora. Al meditar en el santuario celestial, esa estructura perfecta que la Biblia detalla y que Elena de White explica con tanta claridad, comprendemos que Cristo está realizando en este preciso instante la fase final de su ministerio intercesor. Él está borrando el pecado del registro de aquellos que se han entregado por completo a Él. ¿No es este el mensaje más esperanzador que se puede dar a un mundo hundido en el remordimiento y la culpa? Nuestro deber es señalar a los hombres hacia ese santuario donde nuestro gran sumo sacerdote está intercediendo por cada alma arrepentida. Al adentrarnos en la dimensión de la profecía, es menester comprender que la verdadera autoridad emana de la palabra, pero la luz profética es el prisma que nos permite apreciar el espectro completo de la voluntad divina. Elena de White, con una clarividencia que trasciende su tiempo, nos advierte que en estos últimos días,
el enemigo tratará de introducir falsas doctrinas incluso dentro del campamento de los que conocen la verdad. La Biblia, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 12, nos pone en guardia ante una apostasía que se manifiesta a través de señales y prodigios engañosos. ¿Cómo podemos discernir la voz del pastor en medio del estrépito de tantos lobos vestidos con piel de oveja? La respuesta es sencilla, aunque requiere una disciplina férrea, volviendo al testimonio de la ley y de los profetas, y permitiendo que la luz menor de los escritos inspirados nos guíe sin desviarnos ni un milímetro hacia el camino de la palabra viva. Esta guía no es un obstáculo para nuestro crecimiento personal, sino el soporte que garantiza que nuestro crecimiento sea vertical, hacia el cielo, y no horizontal, hacia el abismo de las filosofías humanas. La mensajera del Señor, en sus consejos sobre la vida cristiana, nos enseña que la oración no es un monólogo, sino un diálogo donde Dios nos moldea. A menudo, nos desesperamos por conocer el futuro, por descifrar el calendario de los eventos finales, olvidando que el propósito de la profecía no es alimentar nuestra curiosidad intelectual, sino avivar nuestra esperanza y purificar nuestros motivos. Debemos predicar este mensaje porque, ante la inminente crisis económica y política que los profetas bíblicos vislumbraron, el creyente necesita estar cimentado en la roca de la fe. No debemos tener miedo, porque el fundamento de nuestra seguridad no es la ausencia de problemas, sino la presencia constante del Salvador en el lugar santísimo de nuestras vidas. La revelación de esta verdad ha sido un proceso de amor paciente de parte del Padre hacia su pueblo. A lo largo de la historia, el Señor ha ido descorriendo el velo de lo que estaba oculto, preparando a su iglesia para enfrentar el tiempo de angustia cual nunca fue. La mensajera del Señor nos relata que, en los días de los apóstoles, el entusiasmo por la pronta venida de Cristo era tal que muchos descuidaron sus deberes cotidianos, requiriendo instrucciones claras para mantener el equilibrio entre la esperanza y la responsabilidad. De igual manera, nosotros hoy corremos el riesgo de caer en el fanatismo o en la apatía. La verdad presente para el mundo hoy es un llamado al equilibrio, trabajar como si Cristo fuera a demorar 1000 años y vivir como si Él fuera a regresar hoy mismo. Esta es la tensión gloriosa en la que se desarrolla la vida del remanente fiel. Al profundizar en quién ha revelado esta verdad, vemos que la soberanía de Dios se manifiesta en la elección de lo sencillo. El espíritu de profecía no es el producto de un comité de expertos, ni el resultado de un consenso intelectual, sino un regalo del cielo que ha sido preservado contra viento y marea. La mensajera del Señor, en su vida y ministerio, fue una prueba viviente de que cuando el ser humano se rinde completamente al Espíritu Santo, el Señor puede usarlo para guiar a una multitud hacia la salvación. Al predicar, lo hacemos con la humildad de quien reconoce que no somos los dueños de la verdad, sino sus humildes mensajeros. Nuestro fundamento es sólido porque descansa sobre el hecho de que Cristo, el gran sumo sacerdote, sigue activo en favor de cada uno de nosotros. Esta es la verdad que sostiene al mundo hoy, la única respuesta real ante la desintegración de los valores y la desesperanza de una sociedad que ha olvidado quién es su creador. Al contemplar la magnitud de nuestra comisión, debemos reconocer que el mensaje que llevamos es una nota de esperanza que resuena en un mundo que ha perdido el tono de la armonía divina. La Biblia nos exhorta en el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 12, a ser llamados restauradores de calzadas, aquellos que edifican sobre los fundamentos antiguos y levantan los muros caídos. La mensajera del Señor, Elena de White, nos enseña que esta tarea no es puramente arquitectónica, sino una labor de restauración del carácter. El fundamento, como hemos reiterado, es la gracia de Cristo, pero la estructura que se levanta sobre él es el carácter purificado, una obra que solo es posible cuando permitimos que la luz de la profecía ilumine las áreas más oscuras de nuestra alma. Predicar esta verdad hoy es ofrecer a los hombres no solo un mapa del fin, sino un camino de transformación que comienza en el corazón. El espíritu de profecía, lejos de ser un peso muerto de reglas, funciona como el aire fresco que oxigena nuestra visión espiritual. En una sociedad que se asfixia en el materialismo, Elena de White nos invita a levantar la mirada hacia el santuario celestial, donde nuestro gran abogado no descansa. Es vital comprender que la verdad presente es la respuesta directa a la confusión que el enemigo ha sembrado sobre el juicio. Mientras el mundo vive en la ansiedad por el porvenir,
nosotros podemos descansar en la certeza de que el juicio es, ante todo, una vindicación del carácter de Dios y la restauración de su pueblo. Quien ha revelado este fundamento ha sido el mismo Señor, que no se avergüenza de llamarnos amigos y que ha provisto, en la voz de la mensajera, el consejo necesario para no perder el rumbo en la confusión de los últimos días. Al reflexionar sobre la importancia de conocer y predicar esta verdad, es imposible ignorar la urgencia que la Biblia plantea. Jesús mismo, al hablar de las señales de su venida en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 14, establece que el Evangelio del Reino debe ser predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. La mensajera del Señor amplifica este llamado, urgiendo a la Iglesia a no enterrar sus talentos en el suelo de la tibieza. Predicar no es solo abrir un púlpito, es encarnar la verdad en cada interacción, es vivir de tal manera que nuestras vidas susciten la pregunta sobre el origen de nuestra paz. Nuestra influencia es el sermón más elocuente que el mundo puede leer. Al vivir bajo la luz de la verdad presente, nos convertimos en testigos vivientes de que Dios aún tiene un pueblo que le ama, un pueblo que guarda sus mandamientos y que ha aprendido a descansar en la justicia de aquel que venció al mundo. A medida que nos acercamos a la conclusión de nuestro estudio, es fundamental que el fundamento de nuestra fe sea verificado diariamente ante el espejo de la palabra. La mensajera del Señor enfatiza que no debemos aceptar ninguna doctrina solo porque alguien la diga, sino que debemos escudriñar las Escrituras para ver si las cosas son así. Esta es la nobleza de los bereanos que se nos exige hoy. El fundamento es sólido porque no se basa en conjeturas, sino en la roca de las promesas de Dios, testificadas por los profetas y confirmadas por el Espíritu de profecía. Al prepararnos para el último bloque de este mensaje, mantengamos en mente que la verdad no es un fin en sí misma, sino el medio por el cual el Espíritu de Dios nos conduce a la presencia del Cordero. Esta verdad presente, que ha sido revelada con tanto cuidado a través de los siglos, es el faro que nos guía a casa, al puerto de la eternidad donde el pecado será solo un recuerdo borroso y la gloria de Dios será nuestra luz perpetua. Al llegar a esta culminación de nuestro análisis, debemos entender que todo lo que hemos explorado no es simplemente un ejercicio intelectual, sino una invitación a una entrega total. Hemos visto cómo la Biblia, como fundamento inamovible, ha sido acompañada a través de la historia por la voz de los profetas, culminando en el testimonio dado a través de la mensajera del Señor, Elena de White. Este espíritu de profecía no ha sido otorgado para crear una nueva religión, sino para llamar a la Iglesia de Dios de vuelta a la pureza del Evangelio eterno, preparándola para el momento más glorioso y solemne de la historia humana, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. La verdad presente, lejos de ser un peso, es la luz que ilumina el camino en medio de la densa niebla que cubre la tierra en estos días postreros, permitiéndonos caminar con seguridad, con la frente en alto y el corazón rebosante de esperanza. ¿Por qué es tan crucial que hoy prediquemos y conozcamos esta verdad? Porque estamos viviendo en los días predichos por el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, donde se nos advierte que vendrían tiempos peligrosos, en los que los hombres serían amadores de sí mismos y más amantes de los deleites que de Dios. El mundo ha perdido el sentido de lo sagrado, ha olvidado su origen, lo que es peor, ha extraviado su destino. Nosotros, como los hijos de Isaacar que tenían entendimiento de los tiempos, debemos discernir la voz del Espíritu Santo que nos llama a despertar. La verdad presente es el antídoto contra la apostasía espiritual, un llamado vibrante a una reforma personal y corporativa que nos califique para formar parte de aquel grupo que, sin mancha ni arruga, estará esperando la aparición del Salvador. Es vital recordar que el fundamento de toda nuestra teología, de toda nuestra misión y de todo nuestro ser, es el amor de Dios manifestado en la cruz del Calvario. Cualquier mensaje que no exalte la justicia de Cristo, su obra mediadora en el santuario celestial y la importancia de la ley de Dios como transcripción de su carácter, carece de poder transformador. Elena de White, en sus escritos, nos conduce incansablemente al pie de la cruz, pues es allí, y solo allí, donde podemos hallar el equilibrio perfecto entre la justicia que exige perfección y la misericordia que otorga el perdón. Debemos conocer profundamente estos principios porque el enemigo, con su astucia característica, buscará confundirnos con un evangelio vacío de cruz, una fe sin obras y una esperanza sin santidad.
Pero nosotros tenemos la luz profética que nos protege del error y nos confirma que, aun cuando el mundo tiemble, Dios permanece en su trono y su plan de redención avanza hacia su gloriosa conclusión. Al concluir este llamado, les invito a no ser meros oyentes de estos principios, sino practicantes diligentes. La verdad presente nos exige una consagración diaria, una vida de oración persistente y un compromiso inquebrantable con la misión de proclamar el mensaje del tercer ángel a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Al mirar hacia el futuro, no debemos hacerlo con miedo, sino con la anticipación gozosa de quien sabe que el Rey está a las puertas. Nuestra vida, transformada por esta verdad, debe ser el testimonio más elocuente ante un mundo que se desmorona, mostrando que, en medio de la gran controversia, el Dios que nos amó hasta la muerte es el mismo que nos sostiene hasta la vida eterna. Que nuestra oración sea siempre: Señor, abre nuestros ojos para ver la luz de tu verdad, y ayúdanos a caminar en ella hasta que veamos tu rostro en gloria. Porque esta no es solo la historia de un movimiento, es la historia de tu salvación y la mía, escrita por la mano de un Dios que, a pesar de todo, sigue buscando a sus hijos para llevarlos a casa.